Hoy quiero hablarles de un aniversario también muy peculiar, el de Los Simpson, este programa de televisión de caricaturas animadas que podría parecer pues ya como parte de la cultura propia del pop moderno. 35 años, en realidad el programa como tal, cuando tú lo buscas ya en medios formales, dice que fue estrenado el 5 de enero de 1990, lo cual pues apenas haría para los 32 años. Cuando le rascas un poquito te das cuenta que en realidad el primer show se estrenó el 17 de diciembre del 89. Trata sobre que Homero, el padre, tiene que ir a trabajar de emergencia a una tienda de regalos navideños. ¿Por qué el desfase? Pues por un tema de proyecciones de cadenas y presentación ahí con Fox, que fue cuando la levantó. ¿Pero por qué los 35 años? Porque en realidad Fox estaba probando unos años antes con estos shows de comedia. Había uno interesante, el de este comediante Tracy Ullman. Lo que querían era tratar de enganchar a las personas para que no le cambiaran de canal durante los comerciales. Entonces, parte del truco, lo que habían decidido era, pues porque era una práctica común, de pronto empezaron los comerciales, ya la gente joven no se acordará de esto, pero los comerciales duraban pues 2, 3 minutos. Te puedes echar a veces 5 minutos viendo comerciales en lo que empezaba un segmento de un show a otro, dependiendo un poquito el canal, la cadena, etcétera, etcétera. Para evitar esto, a la cadena Fox se le ocurrió una idea, se la presentaron a Brooks, el productor de este show de Tracy Ullman, y era, ¿por qué no les vendemos la idea de que vamos a poner un pequeño segmento, una caricatura, algo cortito, pequeñito, durante los comerciales, para que se queden y lo vean? Y entonces Brooks empezó a pensar, bueno, ¿a quién pongo? ¿Qué hago? Se pone a ver dentro de sus cosas, tenía una caricatura enmarcada de una tira cómica, pues que ya tenía unos años funcionando en Estados Unidos, que se llamaba Viviendo en el Infierno, Living in Hell, que le gustaba mucho. Era una persona, el autor, un caricaturista, le gustaba criticar ácidamente la vida moderna americana, la vida profesional. Él tenía enmarcada su caricatura, la tenía en su oficina y la vio y se le ocurrió hablarle. El autor de esa caricatura era Matt Groening. Y la idea que tuvo Matt Groening para ese primer segmento en la cadena Fox en el show de Tracy Ullman fue Los Simpson. Le pidieron algo que tenía que durar pues, alrededor de minuto y medio. Terminó siendo un corto de 88 segundos. Y dijeron, tiene que ser muy llamativo, tiene que ser muy simpático, tiene que ser un poco locuaz. La idea con el comediante pues ya era un poco mordaz en sus participaciones. Entonces querían algo que sacudiera, y etcétera, ¿no? Lo estuvieron anunciando, lo estuvieron promoviendo mucho para que la gente se entusiasmara. Y finalmente, pues sí, el 19 de abril de 1987 pasa el primer corto de Los Simpson como un pequeño cortito de 88 segundos durante un segmento de comerciales. Tuvo tal buena recepción, la gente inmediatamente llamó, escribió, no había memes para interactuar. De hecho, físicamente hablar por teléfono, escribir una carta, enviarla a la cadena, cosas de este estilo. Pero también había estas encuestas, investigaciones de mercado que se iban realizando para ver qué tanto la gente había recibido bien o mal el show. Y lo que encontraron es que tuvo muchísima aceptación. Entonces, este segmento, que su idea original iba a ser tener apenas unos 5 o 7 apariciones, se alarga hasta tener múltiples apariciones durante los siguientes 2 años. Y la gente ya lo esperaba y lo celebraba mucho. El humor era terriblemente ácido. Matt Groening decidió, para la creación del show, pues tomar elementos de su propia vida. Como le dijeron, tiene que ser muy llamativo, tiene que ser como muy memorable. No te preocupes por poner cosas más mordaces, más duras, pero que sea muy llamativo. Tiene que ser algo que llame mucho la atención. Y por eso es que los personajes son de color amarillo, para que cuando la gente llegara al canal dijera, ¿qué es esto? Le llamaba la atención. Es uno de los colores que visualmente más te atrapa. Y así comienza la historia ya, quedamos que en diciembre del 89 y hasta nuestros días. Está considerado el show que más tiempo ha permanecido en cadenas en la historia. Tiene más de 700 capítulos, 35 años al aire, 33 solamente como su show ya hecho. Dentro de los 10 actores de voz mejor pagados del mundo, 6 son actores de Los Simpson. Este show tan exitoso y tan increíble, que por cierto, los muy puristas dicen que solo debes ver las primeras 11 temporadas. Y los que son todavía más puristas dicen que son las primeras 9. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, fue atravesando una serie de cambios, también ahorita iremos platicando, pero coinciden que el espíritu original del show se conservó los primeros 10 años. De ahí en adelante vino una serie de cambios que lo llevaron a lo que es hoy, pero que se aleja del espíritu original, que era bastante más crítico de la sociedad. Ese mismo espíritu crítico hacia la sociedad que él encontraba
absurda, un sistema que aplastaba al ser humano, que lo dejaba a todas las personas pues, a merced de fuerzas que no entendían, y donde además él criticaba ácidamente esta doble moral americana, esta idea, lo que él consideraba como una hipocresía, donde se respetaban ciertos valores, pero que en el fondo eran vacíos, huecos, o que no se reflejaban realmente en una situación de apoyo hacia los demás, hacia las minorías. Esto se traduce en los primeros episodios de Los Simpson. El humor es bastante crítico de la sociedad, bastante duro, inclusive repelente. Me atrevería a pensar que para las sensibilidades de hoy, mucha gente no aguantaría ver Los Simpson, los originales, por primera vez. Es terriblemente cáustico, ofensivo, crítico, racista, de una serie de cosas que son, vamos a decir, hoy se considerarían abominables. Se le perdonan porque pues, se suavizó, se fue decantando hacia el otro lado, y en el fondo lo que quería era mostrar como crítica, burlándose de esta forma, mostraba críticamente a la sociedad americana. En ese sentido, insisto, racista, con prejuicios, de esta moralidad muy peculiar, ¿no? Este espíritu fuerte crítico, que además fue muy interesante, pues provocó en mucha gente también esta idea de pues empezar a criticar abiertamente sistemas, sociedades. Pues no diríamos que ha sido como el disparador, pero sin duda una de las grandes influencias para que las nuevas generaciones vayan poco a poco descreyendo en el sistema. Me atrevería a decir que pues, es quizás el primer show mediático de amplia volumen que abiertamente reta al capitalismo como mejor forma de vida y hace ver que genera terribles cosas. El empleo de este hombre en la planta nuclear, su desempeño en la planta nuclear, hacen temer por nuestra seguridad en general. Es curioso porque si bien al principio estas críticas de son muy duras y demás, y permitían, como irnos viendo, pues se han ido suavizando al grado que ya Homero es un padre de familia simplemente tonto, pero simpático, de buen corazón. Marge es una mujer muy eficiente y muy capaz. Lisa, la genio, pues también tiene este espíritu constructivo. Y Bart, siempre el rebelde, que al principio era verdaderamente un mini terrorista, pues se ha ido convirtiendo en una figura simpática, chistosa, del humor involuntario y todas sus bromas, ¿no? Cabe decir que todos los personajes primero tienen los nombres de la familia del propio Matt Groening. Las hermanas de Matt Groening se llaman justamente Lisa, la mamá se llama Margaret, su papá se llama Homero. El abuelo no se llamaba Abraham, pero Matt, su segundo nombre es Abrams. Entonces fue a los productores se les ocurrió que el abuelo se debería llamar Abraham, de ahí el Abe, el abuelo Abe. Otra cosa interesante de los Simpsons, los personajes, es que Matt le gusta firmar a todos sus personajes con sus iniciales. Por eso los cabellos en forma picuda es porque representan la M de Matt y las orejas en forma de G es por su apellido, Groening. Entonces, por eso los personajes tienen esto. Inclusive el propio Homero, sus cejas son las que tienen la M y demás, ¿no? Esta es una manera de firmarse de ahí, por eso los peculiares arreglos de los personajes, su representación. Los personajes de los Simpson, para redondear y ya terminar con esta idea, nos han permitido acercarnos a nuestra realidad y criticarla. Fueron suavizándose porque también la cadena quería permanecer en boga y adaptarse a las nuevas sensibilidades. Y esto hace también que de pronto ciertas bromas muy ofensivas con el tiempo y su excesiva repetición pues llegan a cansar. De esta manera se permitió pues llegar hasta donde está. Hay gente que especula con que ya Los Simpson han terminado para siempre, ya se emitió supuestamente una temporada final. Hay quien dice que no, que simplemente es un truco publicitario para regresar, ya veremos. Y como suele ocurrir con estos productos mediáticos, pues además de críticas sociales y reflexiones, pues se han convertido en un producto de consumo y han generado una cantidad enorme de dinero, pues en términos de imágenes, plásticos, vasos, etcétera, etcétera, juegos de video, en fin, ¿no? Han generado toda una industria detrás de Los Simpson, que ya son ubicos. ¿Tú te ubicas con algún personaje de Los Simpson? ¿Tu empresa funciona como la planta del señor Burns? ¿Estudiaste un máster y a veces te sientes un poquito como Smithers, el asistente del señor Burns? No te preocupes, muchos estamos en situaciones semejantes, ¿no? O te sientes Abe Abraham, ¿no? Matt Groening no pudo evitar, y de hecho es parte de los aciertos del show, pues incorporar todas las experiencias que él mismo había vivido en el show para proyectarlas. Entonces, hay muchas referencias a series famosas como Star Trek o Star Wars. Él afirma que nunca ha visto un capítulo de Star Trek completo y sin embargo, pues lo referencia a los capítulos. Y además hay toda una escuela de pensamiento que afirma que Los Simpsons es un show predictivo y que a lo largo de estas décadas, grandes eventos que hemos visto, pues fueron primero presentados como manera de parodia en Los Simpsons. Cuando lo han entrevistado al respecto, Matt lo que dice, yo simplemente trataba de burlarme de la realidad poniendo cosas absurdas. Me da miedo que se vayan cumpliendo. Efectivamente, la realidad supera la ficción
A veces lo que en una generación es absurdo o impensable, 10 años después es lo que sucede. ¿Qué será absurdo ahorita y qué será pensable después? Pues tendremos mucho de Los Simpson para reflexionar. Muchas gracias. IPADE. The World Calls.